Vamos ahora al tema de conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores son materiales que permiten la circulación libre de las cargas en respuesta a una fuerza eléctrica. Podemos mencionar entre los conductores más famosos o más conocidos el cobre, la plata y el oro. Generalmente, los conductores suelen ser elementos metales de la tabla periódica y suele decirse que cuando un conductor se carga en cualquiera de sus zonas, es muy fácil que la carga comience a distribuirse por todo el material. Es por eso que si un alambre de cobre empieza a cargarse en un extremo y nosotros tocamos el otro extremo, fácilmente vamos a sentir el flujo de la corriente, que no se lo recomiendo a nadie, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa básicamente en los conductores? Los electrones de valencia, no les traje por aquí una imagen del átomo, pero espero que recuerden de química que existen diferentes niveles alrededor del núcleo del átomo y los electrones de valencia suelen ser los electrones que se encuentran en el último nivel. Estos electrones en los conductores llevan una velocidad superior a la velocidad que tienen los electrones de valencia de los no conductores. Quiere decir que con cualquier contacto con otro átomo, con otro material, por la velocidad que llevan, pueden saltar fácilmente de su último nivel hacia el último nivel del otro átomo, el átomo que tiene justamente al lado. Por eso un conductor puede transferir la energía o la carga de manera muy fácil a través de todo el material. Puede pasarse de un átomo de cobre hacia otro átomo y así sucesivamente a los demás. Por el contrario, existen otros materiales, otros objetos como los aislantes. Los aislantes, por el contrario a los conductores, no permiten la libre circulación de las cargas a través de toda su superficie. Esto no significa que no puedan ser cargados. Voy a preguntarles algo a ver si les ha pasado. Cuando usted tiene cierta ropa, supongamos que de tela de jugar fútbol, por ejemplo, tela deportiva, y tiene una cobija de lana, usted se coloca la pantaloneta o la camiseta y se acuesta con esa cobija de lana y comienza a frotarse entre su piel y la lana, usted se levanta y va a notar que la tela se ha pegado un poco hacia su piel y cuando trata de moverla, de despegarla, va a haber unas pequeñas descargas eléctricas. Eso sucede porque hubo una alta superficie de contacto en la cual se estuvo frotando entre dos aislantes y lograron pasarse ciertas cargas de un lado para otro y por consecuentes hubo una polarización en cada uno de los materiales. Y cuando usted empieza a despegar la piel de la tela, empieza a haber una pequeña descarga, que sería lo mismo que sucede cuando cae un rayo desde las nubes hacia la Tierra. Algo sucede que hace que esa conexión, esa diferencia de potencial que había entre las nubes y la Tierra se activen y por consiguiente se crea una descarga. Entonces veamos, aquí les traje unas imágenes de un tipo de aislante que se utilizan en las redes de distribución y de transmisión de energía eléctrica. Estos aislantes evitan que pase la corriente que va a través de los conductores hacia la torre o poste o apoyo de transmisión o de distribución, porque si esto no existiría, la carga pasaría muy fácilmente a la torre de transmisión y cualquier accidente podría suceder. Esto, aparte de todo eso, evita un tipo de pérdida en las redes de transmisión que se conoce como pérdida por fuga. Y como tercer material, tenemos a los materiales semiconductores. Los semiconductores poseen características, podríamos llamarlas así un poco extrañas. Tienen características de conductores y a la vez tienen características de aislantes. Por ejemplo, el diodo tiene una polarización. Si usted le inyecta corriente en la polarización positiva del diodo, es decir, supongamos que el diodo esté polarizado de forma que el pin positivo permita el ingreso de la corriente y por el pin negativo sale la corriente. En esa polarización el diodo conduce energía eléctrica. Pero si por el contrario le inyectamos corriente por el pin negativo y pretendemos que la corriente salga por el pin positivo, el diodo va a comportarse como un aislante, no va a permitir ese paso de cargas de un átomo hacia otro porque en ese momento se convierte en un aislante. Estos semiconductores tienen un montón de aplicaciones en la vida moderna. Entre los más conocidos está el silicio, el germanio y el tungsteno. Aquí vemos un chip o una tarjeta, podríamos decir que es una tarjeta madre con un chip
y varios elementos semiconductores que tenemos en esta placa. Sirve para la transmisión de datos a través de pequeños niveles de voltajes y de corrientes. Existe una transmisión de datos en computadores, en celulares y en diferentes máquinas que funcionan con electricidad. La ley de Coulomb, por su nombre, debemos deducir que fue propuesta, descubierta y experimentada por un científico llamado Charles Coulomb entre los años 1736 y 1806. Y de hecho, cuando vean medidas eléctricas van a notar que gracias a Coulomb fue que comenzó el sistema de medición CGS de centímetros, gramos y segundos para la parte electroestática y para la parte magnética. En esos experimentos él notó tres cosas. Primero, que la fuerza eléctrica se dirige en una línea recta que conecta a las dos partículas en evaluación y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los centros de las partículas. Aquí quiero mencionar que esta ley es únicamente válida para cargas puntuales y dichas cargas puntuales deben ser circulares debido a que Coulomb los estudió con el modelo atómico que era circular. Así que esa distancia va desde el centro de una partícula hacia el centro de la otra partícula. Como segunda cosa, notó que la fuerza eléctrica es proporcional a la multiplicación de las magnitudes de las cargas de ambas partículas, es decir, sus valores absolutos, sin importar si es positiva o si es negativa, simplemente la multiplicación de las dos. Y también notó que la fuerza eléctrica es atractiva si las cargas de las partículas son opuestas y repulsiva si las cargas son iguales. Ahora, matemáticamente esas tres características que este hombre encontró se escribe de la siguiente forma. Fe, siendo fuerza eléctrica, es igual a una constante conocida como la constante eléctrica, multiplicada por esta relación que él encontró en las tres características mencionadas anteriormente. La carga de la partícula 1, o la magnitud, valor absoluto de la carga de la partícula 1, multiplicada por el valor absoluto o magnitud de la carga número 2, dividida entre el cuadrado de la distancia que separa los centros de dichas cargas. Así calculamos la fuerza eléctrica. Esta constante que está por acá fue descubierta utilizando diferentes experimentos de permitividad, dando valores a la permitividad como igual a 1, ya que esta constante es inversamente proporcional a la permitividad eléctrica del medio en el cual se esté realizando el experimento. Esta constante eléctrica tiene este valor, 8.9875 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, siendo coulomb la unidad de medida para la carga, metro la unidad de medida para la distancia y newton la unidad de medida para fuerza. De física 1 recuerdan que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Lo que notó Coulomb con sus experimentaciones está expresado en estas dos gráficas. Dos cargas con la misma polaridad, el mismo símbolo, van a tener una fuerza de repulsión, donde, si se dan cuenta, se expresa la fuerza con una flecha arriba indicando que es un vector. Y en este caso, como en la carga número 2, lo que existe es una fuerza desde la carga 1 hacia la carga 2, la fuerza yo la represento como F12, es decir, la fuerza que la partícula 1 ejerce en la partícula número 2. Por el contrario, en el otro lado, tenemos que a la carga 1 también le llega una fuerza proveniente de la carga 2, y esa fuerza es igual a la fuerza 2,1, lo que significa lo contrario a la otra. Es la fuerza eléctrica que ejerce la carga número 2, la partícula número 2, sobre la partícula número 1. Supongamos que estas cargas no son iguales. Digamos que esto vale 2E y esto valga 10E, y ahorita hablamos de qué son esas E. Esta es una carga mucho mayor a esta. ¿Estas fuerzas son iguales o no son iguales? Sí son iguales. ¿Por qué son iguales? Eso es algo parecido a lo que veíamos en física 1 cuando hablábamos de la velocidad de caída de un cuerpo en caída libre, cuando no existía la gravedad. Que decíamos que no, o que se decía en física 1 que no importa si lo que se está cayendo es una esfera de metal o una pluma. Si eso está en vacío,
ambas van a caer a la misma velocidad porque la fuerza de gravedad es idéntica para ambas. No lo está frenando el viento a ninguna de las dos, entonces la velocidad, la fuerza es idéntica. Aquí, como estamos en vacío, también es exactamente lo mismo. La fuerza eléctrica que da la carga 1 a la carga 2 es idéntica a la fuerza eléctrica que da la carga 2 hacia la carga 1. De manera similar, pero contraria, sucede cuando las cargas son opuestas. Estas fuerzas son exactamente iguales, signos diferentes, va a existir una atracción entre ellas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo, en donde hablaremos de la cuantización de la carga y materia. ¡Hasta pronto!